Hay algo profundamente inquietante en los campos vacíos por la noche. Tal vez sea la quietud sofocante, del tipo que siente demasiado deliberada, demasiado pesada, como si la oscuridad misma estuviera conteniendo el aliento, esperando, acechando justo más allá de los bordes de tu visión. O quizás sea la forma en que la luna fría e indiferente, pálida y despiadada en el vasto cielo sin estrellas, proyecta sombras deformadas y alargadas a través de la tierra extensa, transformando cada forma alguna vez familiar en algo desconocido, algo grotesco y vagamente amenazante. Los altos tallos de maíz, ahora quebradizos y esqueléticos bajo la luz de la luna, se balancean en un viento que no lleva sonido, su susurro como secretos compartidos entre la tierra y la noche. Los campos, interminables y amplios, se extienden hacia un abismo negro, tragándose la noche entera, dejando atrás nada más que el inquietante crujido de los tallos secos de maíz y el eco constante y atronador de tu propio latido reverberando en el silencio opresivo. Fue dentro de una de estas vastas y solitarias extensiones donde un camionero de larga distancia llamado Frank se encontró. Sus manos cansadas aferrando el volante desgastado mientras el zumbido de su camión de 18 ruedas finalmente se apagaba. Los neumáticos crujieron sobre la grava suelta mientras se detenía en un área de descanso desolada, su asfalto agrietado rodeado por millas de carretera vacía y acres tras acres de maíz ondulante, cuyos tallos se alzaban como centinelas torcidos bajo la luz fantasmal. El camión gimió al asentarse en la quietud, el rugido moribundo del motor desvaneciéndose en el vasto y pesado silencio. El mundo se sentía hueco aquí, despojado de vida, y mientras Frank estaba sentado en su cabina, la pura vacuidad de los campos circundantes lo presionaba, la oscuridad espesa y casi tangible, como algo vivo. El peso de la soledad era inmenso, extendiéndose hacia la interminable oscuridad, donde nada se movía, al menos, nada que pudiera verse. Frank estaba acostumbrado a la soledad. Había conducido a través del país durante casi 2 décadas, sobreviviendo con cafeína, comida grasosa de diner y la suave estática de la radio nocturna. Lo había visto todo, tormentas que convertían las autopistas en ríos, ciervos saliendo de la nada, incluso un tornado girando su furia a solo 1 milla de la interestatal. Pero esta noche era diferente. El aire se sentía denso, cargado con una presión invisible, y la inmensidad del campo junto al área de descanso parecía extenderse eternamente, las filas de maíz tragándose el horizonte. La única luz venía del pálido resplandor de la luna, baja y hinchada, bañando todo en una bruma plateada y fría. Estacionó el camión, el pesado vehículo gimiendo mientras se asentaba en la grava desigual, el peso de su enorme estructura hundiéndose ligeramente en la tierra debajo. Con un suspiro, Frank apagó el motor, y el zumbido constante y reconfortante que había sido su compañero durante horas murió abruptamente, dejando atrás un silencio cavernoso que se sentía demasiado profundo. Demasiado absoluto. Se quedó allí por un momento, el repentino silencio zumbando en sus oídos, amplificando los sutiles crujidos del camión enfriándose y el suave susurro del viento deslizándose por las interminables filas de maíz. Extendió la mano y bajó la ventana, el manubrio rígido gimiendo como si se resistiera a romper el frágil silencio. Al instante, el aire fresco de la noche irrumpió, rozando su piel con un toque agudo, casi helado. Traía consigo el seco y polvoriento aroma del maíz, terroso, quebradizo, como cáscaras quemadas por el sol dejadas demasiado tiempo en el campo, pero había algo más debajo, algo leve pero distinto. Un sabor metálico, frío y cortante, como el olor del hierro oxidado o la sangre seca en el acero. El aroma era tan sutil que podría haber sido imaginado, pero se enroscaba en la parte trasera de su garganta, ácido e incorrecto, haciendo que los diminutos vellos en la nuca se erizaran con una advertencia instintiva. Frank se frotó la mano por la cara, sintiendo la áspera barba raspar contra su palma callosa. No era un hombre supersticioso. No creía en fantasmas, duendes ni en las historias escalofriantes que otros camioneros intercambiaban en los diners nocturnos. Pero sí creía en su instinto, y en este momento, esa parte profunda y animal de su cerebro,
la que había mantenido a los humanos vivos durante siglos, gritaba que algo no estaba bien. El impulso de encender el camión de nuevo, de pisar el acelerador y poner millas entre él y este lugar, se enroscaba fuerte en su pecho. Pero el agotamiento pesaba aún más. El largo tramo de un viaje de 12 horas se asentaba como plomo en sus músculos, tirando de sus párpados y arrastrando sus huesos. Cada nervio en su cuerpo estaba tenso, pero había un cansancio profundo y doloroso que embotaba sus instintos lo suficiente como para mantenerlo arraigado en el lugar. Necesitaba dormir. Solo unas pocas horas antes de volver a la carretera. Apoyó la cabeza contra el asiento, dejando que el aire frío rodara sobre él en respiraciones lentas y superficiales, esperando que aclarara la creciente inquietud que se abría paso en su mente. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, era solo una mancha oscura contra los tallos, algo que no encajaba del todo con las líneas dentadas del maíz o el tramo plano de la tierra. Sus ojos se ajustaron, trazando el contorno, una figura, alta y delgada, con los brazos rígidos a los lados, la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. Un espantapájaros. Dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba reteniendo. Los granjeros hacían eso todo el tiempo, después de todo. Pero algo lo corroía. Este espantapájaros era diferente. No tenía la postura torpe y flácida de los muñecos rellenos de paja. Su estructura parecía sólida bajo los harapos que llevaba, los hombros demasiado cuadrados, las piernas demasiado largas. El rostro, si es que era un rostro, estaba envuelto bajo lo que parecía un saco de arpillera, pero incluso desde esta distancia, Frank podía distinguir huecos donde deberían estar los ojos. Los brazos no se extendían ampliamente en esa forma clásica de cruz. En cambio, colgaban bajos y flácidos a sus lados, los dedos, si eso es lo que eran, alargados, oscuros y afilados contra el cielo. Su cabeza, coronada con lo que podría haber sido un saco de arpillera, se inclinaba en un ángulo extraño, como si estuviera escuchando, o peor aún, observando. La luz de la luna se reflejaba en la tela áspera de su forma, pero había una solidez inquietante en ella, como si bajo los harapos hubiera algo demasiado real. Tragó con fuerza, sintiendo los músculos de su garganta apretarse dolorosamente, pero el esfuerzo hizo poco para aliviar la sensación cruda y reseca que lo había invadido. La sequedad en su garganta era repentina y absoluta, como si el mismo aire a su alrededor hubiera sido despojado de toda humedad, dejando una aspereza de papel de lija que raspaba con cada respiración superficial. Era el tipo de sequedad que se sentía antinatural, como si no hubiera tomado un sorbo de agua en días, aunque había bebido un largo trago de su termo apenas una hora antes. Su lengua se sentía pesada, gruesa contra el paladar, y el simple acto de tragar se convirtió en un esfuerzo consciente y deliberado, uno que no logró calmar el creciente nudo de inquietud que se retorcía en su estómago. La figura permanecía inmóvil, pero había algo en su quietud que no se sentía bien. No era la quietud ociosa y sin propósito de un objeto. Se sentía paciente, vigilante. Un escalofrío recorrió la columna de Frank, lento e invasivo, como zarcillos helados deslizándose bajo su piel, enroscándose con intención deliberada mientras bajaban. No era el tipo de escalofrío fugaz que venía con una brisa nocturna fresca, esto era más profundo, más frío, algo que parecía eludir la superficie de su piel por completo y hundirse en la médula de sus huesos. Se extendía metódicamente, un frío que envolvía sus vértebras, cada una apretándose más como si estuviera congelada en su lugar, antes de expandirse para agarrar sus costillas con dedos esqueléticos. La sensación era sofocante, un frío tan agudo que casi se sentía caliente, como el inicio de un congelamiento. Se dijo a sí mismo que no era nada, solo un truco de la luz, solo un espantapájaros después de todo, pero el sabor agrio del metal en el aire se intensificó, se espesó. Como si el campo mismo estuviera exhalando algo fétido y antiguo. Su garganta se apretó. La figura no se movía, no se balanceaba con la brisa como los tallos de maíz a su alrededor. Solo estaba allí, esperando. Los nudillos de Frank se blanquearon mientras agarraba el volante,
un instinto primal profundo gritándole que condujera, que dejara este lugar atrás. Pero no lo hizo. En cambio, siguió mirando, incapaz de apartar los ojos, su mirada fija en la figura sombría como si hubiera lanzado un gancho invisible profundamente en su mente. Su corazón latía más fuerte ahora, un ritmo lento y brutal que golpeaba contra sus costillas como un tambor pesado, cada latido reverberando a través de toda su cavidad torácica. Era ruidoso, demasiado ruidoso, como si su cuerpo intentara ahogar la marea creciente de pánico que trepaba desde su estómago. La sangre rugía en sus oídos, un rugido sordo y apresurado, pero incluso eso no podía enmascarar el sonido de su propia respiración desigual. Jadeos superficiales que solo parecían alimentar el creciente terror que florecía dentro de él. Frank intentó sacárselo de encima, rodando los hombros y forzando una respiración temblorosa, pero la tensión en sus músculos se negaba a aliviarse. Había sido un día largo, 14 horas agotadoras detrás del volante, milla tras milla interminable de asfalto extendiéndose bajo el brillo castigador del sol antes de que la noche rastrera lo tragara todo entero. Estaba exhausto, el tipo de cansancio profundo que hacía que las sombras danzaran en los bordes de tu visión y tu mente jugara trucos consigo misma. Tal vez eso era todo esto, solo la luz de la luna, pálida y despiadada, retorciendo las formas en la oscuridad, convirtiendo algo ordinario en algo siniestro. «Contrólate», murmuró, pero las palabras apenas resonaron en la quietud sofocante. Aún así, su garganta estaba seca, su lengua gruesa y pesada en la boca, así que extendió la mano y buscó a tientas en la nevera desgastada encajada entre los asientos. Sus dedos se cerraron alrededor de una botella de agua fría, la condensación resbaladiza contra su palma, y giró la tapa con un chasquido que sonó demasiado fuerte en el silencio. Tomó un largo trago, sintiendo el líquido frío deslizarse por su garganta, pero no lavó el nudo apretado de inquietud que crecía más pesado en su estómago. La curiosidad, no, algo más oscuro, algo mezclado con temor, se enroscó a través de él, y antes de que pudiera detenerse, robó otra mirada hacia el campo. La figura aún estaba allí. Inmóvil. Sin cambios. Pero ahora parecía de alguna manera más nítida bajo la luz de la luna, más definida contra el mar ondulante de tallos de maíz. Su contorno ya no parecía una construcción tosca de madera y paja. Había un peso en él, una solidez que no tenía sentido. El viento recorría el campo, haciendo que los tallos se balancearan en un ondulante hipnótico, pero la figura permanecía absolutamente inmóvil, antinatural en su rigidez. La inquietud arañó más profundo, dedos fríos rastrillando su columna, hundiendo uñas dentadas en sus nervios. Solo un espantapájaros, murmuró para sí mismo de nuevo, pero las palabras se sentían huecas, quebradizas, como si pudieran desmoronarse si las decía demasiado alto. La mentira resonó en la cabina, delgada y frágil, y sintió el peso de ella asentarse pesado en su pecho. Porque no se sentía como un espantapájaros. Ya no. Se sentía como algo que estaba esperando. Observando. Y lo peor de todo, algo que podía moverse cuando no estuviera mirando. Se obligó a reclinarse en su asiento, el cuero viejo gimiendo bajo su peso mientras ajustaba el ángulo, intentando convencerse de que todo estaba bien. Sus manos temblaban ligeramente mientras bajaba su gorra sobre sus ojos, la visera proyectando una sombra oscura que esperaba bloquearía la imagen de la figura que persistía en el campo de maíz. La tela de la gorra estaba desgastada y húmeda por el sudor, pero ignoró la incomodidad, enfocándose en cambio en ralentizar su respiración, en alejar la sensación corrosiva de temor que arañaba la parte trasera de su mente. Pero la oscuridad detrás de sus párpados era peor. En la ausencia de la vista, su mente llenó el vacío con imágenes vívidas y no deseadas. Casi podía escucharlos, el crujido de la tierra seca bajo botas pesadas, el susurro de los tallos de maíz siendo apartados mientras algo emergía del campo, deliberado y lento. Su imaginación lo pintó en detalles enfermizos, piernas rígidas y torpes entrando en movimiento, cada paso una parodia grotesca del movimiento humano, los dedos largos a sus lados temblando como si probaran el aire. El saco de arpillera,
pesado y deshilachado, se inclinaría hacia abajo, los huecos vacíos de los ojos alineándose con la cabina del camión, como si supiera exactamente dónde estaba él. Cada sonido se convertía en una amenaza. El suave crujido del marco metálico cambiando bajo su propio peso se transformaba en el gemido revelador de pasos en la tierra. Una ráfaga de viento raspando contra los espejos laterales sonaba demasiado como el arrastre áspero de dedos a lo largo de la superficie del camión. En algún lugar a lo lejos, un grillo solitario chirrió, una nota aguda y rápida, antes de que el silencio lo tragara entero de nuevo, dejando solo el pulso de su sangre latiendo en sus oídos. El corazón de Frank martilleaba en su pecho, el ritmo constante y lleno de pánico golpeando contra sus costillas como un tambor de advertencia. Su respiración se volvió superficial, cada inhalación sintiéndose demasiado ruidosa, demasiado arriesgada, como si el sonido solo pudiera atraer la atención de la cosa si aún no lo había encontrado. Su piel se erizó con la sensación de ser observado, un sentimiento innegable y opresivo que hacía que el aire dentro de la cabina se sintiera denso y sofocante. Apretó los puños a sus lados, las uñas clavándose en sus palmas, intentando anclarse, pero su mente no dejaba de conjurarlo, esas piernas rígidas rompiéndose en un paso tambaleante y espasmódico. La cabeza cubierta por el saco inclinándose cerca de la ventana, la arpillera áspera rozando contra el vidrio mientras miraba dentro. Dormir era imposible. El pensamiento de cerrar los ojos de nuevo le envió una nueva sacudida de pánico. No podía arriesgarse, no con esa cosa allá afuera, no con la certeza persistente de que si bajaba la guardia, aunque fuera por un momento, estaría allí, esperando. Su garganta se sentía apretada, la sequedad regresando, más espesa ahora, como si el aire mismo se hubiera convertido en polvo. Los minutos se estiraban en lo que parecían horas, cada segundo una piedra pesada añadida al creciente peso de su miedo. Se movió en su asiento, limpiando el sudor frío que se acumulaba a lo largo de su línea de cabello, pero la presión en su pecho solo se profundizaba. La oscuridad fuera de la cabina parecía presionar más cerca, una cosa viva y respirante, hambrienta y paciente. Eventualmente, el llamado de la naturaleza tomó la decisión por él, su insistente tirón cortando a través de la niebla del miedo y obligándolo a actuar. No podía esperar más, no sin arriesgarse a una vergüenza. Con un gemido bajo y reacio, alcanzó la manija de la puerta, su palma resbaladiza por el sudor contra el metal. Por un momento, sus dedos flotaron allí, la parte primal de su cerebro gritándole que se quedara adentro, que mantuviera las puertas cerradas, que simplemente se alejara y nunca mirara atrás. Pero la biología no se preocupaba por el miedo. Tiró de la pesada puerta para abrirla, las bisagras chillando en la quietud sofocante de la noche, un ruido agudo y chirriante que cortó el silencio como una hoja. Resonó demasiado fuerte, rebotando en los árboles distantes y desvaneciéndose en el tramo interminable de maíz, como si desafiara a algo en la oscuridad a responder. Se estremeció ante el sonido, una nueva ola de inquietud recorriéndolo, pero no había vuelta atrás ahora. El aire frío de la noche lo golpeó como una pared, agudo y mordaz, trayendo consigo el seco y polvoriento aroma de los campos de maíz mezclado con ese leve sabor metálico que había notado antes. Ahora era más fuerte, más espeso, y se adhería a la parte trasera de su garganta, haciéndolo tragar con fuerza contra el creciente nudo de temor. El suelo crujió bajo sus botas mientras bajaba de la cabina, cada paso resonando ensordecedor en la quietud antinatural, la grava quebrándose como huesos secos bajo su peso. El vasto campo se extendía a su lado, un océano negro interminable de tallos de maíz imponentes, cuyas puntas se balanceaban suavemente en una brisa que no podía sentir. Bajo la luz de la luna, parecían menos plantas y más manos esqueléticas retorcidas alcanzando el cielo, arañando las nubes pesadas arriba. Las filas oscuras entre ellas se abrían como bocas torcidas, hambrientas y esperando. Frank se obligó a no mirar, aún no. Cada músculo de su cuerpo se tensó con el esfuerzo, su mandíbula apretada tan fuerte que dolía. Pero la tentación arañó su camino hacia arriba, más fuerte que la razón, clavando uñas invisibles y afiladas en su cerebro. Tenía que saber. Lentamente,
rígidamente, giró la cabeza. La figura aún estaba allí. Se alzaba exactamente donde había estado antes, rígida, alta y silenciosa, su forma oscura e imponente contra el lavado plateado de la luz de la luna. La arpillera que cubría su cabeza colgaba en pliegues pesados, su forma inquietantemente humana pero de alguna manera completamente incorrecta. No se había movido ni una pulgada. Ni un solo cambio, ni un solo temblor. Sin embargo, de alguna manera, se sentía diferente. Ahora había una tensión en ella, una quietud cargada, como un resorte enrollado esperando soltarse, o un depredador agazapado en la hierba alta justo antes de lanzarse. El aliento de Frank se empañaba frente a él, frío y superficial, su corazón latiendo tan fuerte que parecía que podría romperle una costilla. Cada instinto en él suplicaba que corriera de vuelta a la cabina, que cerrara la puerta de golpe, que condujera hasta que se acabara la gasolina, pero no podía apartar la mirada. Sus ojos estaban fijos en la figura, incapaces de parpadear, incapaces de mirar a ningún otro lado. Medio esperaba que se lanzara hacia adelante en cualquier momento, que rompiera la inquietante quietud y cargara directamente hacia él. Pero no lo hizo. Solo estaba allí. Y eso, de alguna manera, era peor. Porque significaba que estaba esperando. Esperando a que él le diera la espalda. Frank arrancó su mirada con un violento movimiento de su cabeza, forzándose a enfocarse en la tarea en cuestión. Dio unos pasos lejos del camión, sus botas hundiéndose ligeramente en la tierra blanda, el frío de la noche mordiendo a través de sus jeans de mezclilla. Lo mantuvo rápido, cada nervio en llamas, hiperconsciente del campo abierto a su izquierda, el maíz imponente y la figura parada silenciosamente dentro de él. Cada ráfaga de viento se sentía demasiado pesada, demasiado fría, como dedos rozando su piel. Cuando finalmente terminó, dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba reteniendo y se atrevió a echar otra mirada. El campo estaba vacío. La figura había desaparecido. Un terror profundo en los huesos surgió a través de él, congelándolo en el lugar por una fracción de segundo antes de que el instinto tomara el control. Giró sobre sus talones, casi tropezando mientras el pánico alimentaba sus movimientos, y se lanzó de vuelta hacia el camión. Su mano buscó a tientas la manija de la puerta, los dedos resbaladizos por el sudor frío, antes de que la abriera de un tirón y trepara dentro, su respiración saliendo en jadeos entrecortados. Cerró la puerta de golpe, los seguros encajando con un chasquido agudo que resonó en el espacio confinado. Su corazón latía violentamente, el pecho agitándose como si intentara escapar de su caja torácica. Cada nervio gritaba, cada instinto aullaba para que condujera, pero por un momento agonizante y único, dudó, solo lo suficiente para preguntarse dónde había ido. ¿Todavía estaba en el campo? ¿Escondido entre los tallos? ¿O peor aún, estaba más cerca? No había sutileza en el pánico que lo agarró. Era crudo e inmediato, un terror primal y desgarrador que explotó a través de su cuerpo como una sacudida eléctrica, cortocircuitando todo pensamiento racional. Su pulso rugía en sus oídos, ensordecedor e implacable, como si su propio corazón estuviera intentando advertirle, huye. Su respiración venía en jadeos entrecortados, cada inhalación aguda y dolorosa, raspando su garganta mientras la adrenalina surgía, espesa y caliente, por sus venas. Corrió de vuelta al camión, las piernas moviéndose demasiado rápido para su propio equilibrio, casi resbalando cuando su bota patinó contra la grava suelta. Tropezó, los brazos agitándose salvajemente, todo su cuerpo moviéndose por puro instinto, ciego a todo excepto a la necesidad ardiente de alcanzar la relativa seguridad de la cabina. Sus manos, resbaladizas por el sudor frío, buscaron a tientas la manija, los dedos deslizándose una vez, dos, antes de que finalmente encontraran agarre. Tiró de la puerta para abrirla tan fuerte que golpeó contra sus bisagras con un clank metálico hueco que resonó en la noche. Frank no perdió ni un segundo. Se arrojó adentro, los bordes duros del asiento clavándose dolorosamente en sus costillas mientras colapsaba en la cabina, la pesada puerta cerrándose detrás de él con un golpe profundo y resonante.
Apretó el seguro con una fuerza que hizo gemir el metal, el clic sólido de su encaje, una barrera pequeña y frágil entre él y lo que acechaba afuera. Sus manos temblaban violentamente mientras giraba las llaves en el encendido, los dientes metálicos raspando por un momento sin aliento antes de deslizarse en su lugar. Giró la llave con fuerza, casi rompiéndola en su desesperación. El motor tosió una vez, dudó, y luego rugió al encenderse, el familiar rumor profundo llenando la cabina. Su zumbido constante ofreciendo el más delgado fragmento de consuelo contra la tormenta de miedo que giraba fuera de control en su pecho. Pero no era suficiente. El sonido del motor era demasiado hueco, demasiado frágil, como una oración susurrada contra el peso aplastante de la oscuridad que presionaba desde todos lados. Frank no miró atrás. No podía. La idea de mirar al espejo lateral, de captar siquiera un vistazo fugaz de esa cosa, más cerca ahora, tal vez justo detrás de él, su rostro de arpillera a pulgadas del vidrio, era insoportable. Su mente conjuró la imagen de todos modos, la figura harapienta parada al borde del lote de grava, o peor aún, ya justo al lado de la cabina, sus largos dedos arrastrando surcos afilados por el metal mientras lo seguía. Silenciosa e incansable. Vete, solo vete, siseó entre dientes, su voz temblando mientras empujaba el camión a marcha con un tirón violento. Los pesados neumáticos giraron contra la grava, levantando polvo y piedras sueltas antes de que finalmente agarraran, lanzando al camión masivo hacia adelante con un sacudón que hizo que los contenidos de la cabina traquetearan. Los faros atravesaron la oscuridad en haces gemelos, cortando a través del lote vacío y la boca abierta del campo de maíz más allá. El campo se extendía sin fin, los tallos balanceándose suavemente en la brisa como si lo estuvieran despidiendo, o llamándolo de vuelta. Presionó más fuerte el acelerador, el camión rugiendo mientras ganaba velocidad, los neumáticos golpeando sobre grietas en el asfalto, pero aún se negaba a mirar por los espejos. Todo su cuerpo temblaba con el terror residual, sus manos agarrando el volante tan fuerte que sus nudillos se blanquearon, los músculos doloridos por la tensión. La autopista se desplegó ante él, amplia y vacía, una cinta negra estirándose hacia la oscuridad infinita, pero no podía sacarse la sensación de que algo aún estaba allí, en algún lugar en las sombras, siguiéndolo. El pensamiento se enterró profundamente en su mente, enraizándose allí como un parásito. Porque no había visto a dónde había ido. Solo había desaparecido. Y eso era peor que verlo. Mucho peor. La respiración de Frank venía en ráfagas cortas, la cabina densa con el hedor del sudor y el miedo. Sus ojos saltaron al medidor de combustible, luego de vuelta a la carretera, apenas capaz de enfocarse a través de la neblina del pánico. El golpe rítmico de los neumáticos sobre las juntas de la autopista se convirtió en un metrónomo retorcido, sincronizándose con el latido acelerado de su corazón. Y entonces, bajo el rugido profundo del motor, pensó que lo escuchó. Un raspado leve, metal sobre metal. Como algo arrastrando uñas largas y afiladas a lo largo del lado del remolque. El estómago de Frank se revolvió, la bilis subiendo a la parte trasera de su garganta, pero no redujo la velocidad. No se atrevía. El camión avanzó por la autopista a una velocidad que le habría ganado una multa cualquier otra noche, pero esta noche, la velocidad era supervivencia. Necesitaba distancia, millas y millas de ella, entre él y ese campo. Entre él y la cosa que había estado parada en él. Sus faros tallaron un camino a través de la noche mientras rugía de vuelta a la autopista vacía, la aguja del velocímetro subiendo más alto de lo que normalmente se atrevía. Los campos de maíz pasaban borrosos en una corriente interminable de negro y plateado, pero la imagen del espantapájaros desaparecido se grabó en su mente. Mantuvo sus ojos fijos en la carretera, pero no podía sacarse la sensación de que algo aún estaba observando. Siguiendo. 40 minutos después, divisó La Salvación, una parada de camiones brillantemente iluminada resplandeciendo como un faro contra el negro. Se detuvo con fuerza, los neumáticos chirriando ligeramente mientras giraba hacia el lote. Las ásperas luces fluorescentes se derramaron sobre él,
despojando las sombras de la noche. Pero incluso cuando apagó el motor y se quedó allí, el corazón aún acelerado, la sensación de ser observado persistía, obstinada y pesada. Frank pasó el resto de la noche en esa parada de camiones, estacionado bajo el zumbido implacable de las luces de neón que parpadeaban como ojos cansados luchando por mantenerse abiertos. El brillo frío y artificial caía sobre el asfalto agrietado, bañando su camión en una luz pálida y estéril que se sentía como un escudo frágil contra la oscuridad sofocante que acechaba justo más allá de los bordes del lote. Incluso aquí, rodeado de civilización, aunque fuera una versión delgada y hueca de ella, no podía sacarse la sensación de ser observado. La oscuridad presionaba como una cosa viva, densa y pesada, como si los campos más allá de la parada de camiones no hubieran renunciado a él todavía, sus tallos de maíz torcidos aún alcanzando, aún esperando. Dentro de la cabina, se sentó rígidamente detrás del volante, demasiado nervioso para dormir pero demasiado agotado para pensar con claridad. Sus manos aún temblaban en el volante, sus nudillos hinchados y blancos por lo fuerte que lo había estado agarrando. El zumbido hueco de su latido aún pulsaba en sus oídos, un tambor implacable que se negaba a aquietarse. El lote de la parada de camiones estaba medio vacío, un puñado de otros camiones en ralentí cerca, sus motores rugiendo bajo en un lenguaje compartido de acero y diésel. Un leve consuelo en la quietud de las primeras horas de la mañana. Frank dejó el camión encendido. No podía obligarse a apagarlo, no después de lo que había pasado. El ronroneo profundo y gutural del motor se sentía como una presencia viva y respirante, una en la que podía confiar, su ruido empujando hacia atrás el silencio que arañaba los bordes de su cordura. Era una barrera frágil, pero era algo. Se quedó allí durante horas, mirando fijamente a través del parabrisas mientras las luces de neón proyectaban sombras largas y nerviosas sobre el tablero. Su mente se tambaleaba, reproduciendo el momento en que la figura desapareció del campo, el espacio donde había estado abierto como una herida en su memoria. Cada vez que parpadeaba, lo veía de nuevo, la forma en que había estado tan quieta, demasiado quieta, y luego, simplemente desaparecida. Sin sonido, sin movimiento, solo el campo vacío dejado atrás, como si nunca hubiera estado allí en absoluto. Pero él sabía más. Lo sentía en sus huesos. Eso no era el fin. Porque el horror no siempre se envuelve limpiamente en una historia de una sola noche. Persiste, se encona. Frank se encontraba despertándose a horas extrañas en la carretera, la sensación de ojos invisibles arrastrándolo fuera del sueño. Una vez, detenido en una gasolinera, notó huellas de barro que conducían hasta la puerta del conductor de su camión, huellas demasiado grandes, demasiado profundas, como si las hubiera hecho alguien pesado. Otra vez, en una estación de pesaje, encontró una mancha de tierra en el espejo lateral, una huella de mano, 5 dedos largos extendidos ampliamente. Dejó de hablar de esa noche. Cuando otros camioneros intercambiaban historias sobre café en diners grasientos, él mantenía la boca cerrada, aunque el recuerdo lo picaba, inquieto. Pero el miedo estaba allí, guardado en las líneas de su rostro curtido, la forma en que siempre estacionaba bajo las luces más brillantes, revisando sus seguros 2 veces. La manera en que nunca se detenía cerca de campos abiertos. Pero el horror no olvidaba. Meses después, conduciendo a través de una tormenta, la radio de Frank parpadeó, estática, luego un silbido agudo y penetrante, lo suficientemente fuerte como para hacerlo estremecer. La lluvia martilleaba el parabrisas, reduciendo la visibilidad a pulgadas. Encendió los limpiaparabrisas, pero apenas ayudaban. Fue entonces cuando lo vio de nuevo. A través de la lluvia cortante, el mundo se distorsionaba en rayas de gris y plateado, difuminando el horizonte en una mancha caótica y cambiante. El trueno gruñía profundamente en el vientre de las nubes arriba, la noche pesada con el tipo de tormenta que tragaba sonido y espacio. Los limpiaparabrisas libraban una batalla perdida, las cuchillas chirriando contra el torrente, apenas logrando despejar lo suficiente para que Frank viera el tramo desolado de autopista por delante. Fue entonces cuando lo vio.
Al borde de otro campo de maíz, esos tallos malditos e interminables que ahora se sentían como los dientes de algo vasto y antiguo, se alzaba una figura alta y delgada. Se erguía en el límite donde la oscuridad se encontraba con la carretera, su silueta retorcida casi perdida en la cortina de lluvia. La misma cabeza de arpillera, empapada y pesada, colgando sobre hombros delgados. La misma postura grotesca, una inclinación torcida que hacía que pareciera menos algo colocado allí y más algo que simplemente había estado esperando. Pero esta vez, no esperó. Se movió. La figura dio un paso hacia la carretera, el movimiento espasmódico pero intencional, como si sus extremidades no recordaran del todo cómo imitar la vida. Sus pies, si eso es lo que eran, aterrizaron con un ruido húmedo y succionante, el agua acumulándose a su alrededor mientras se alzaba, alta y desafiante, justo en el centro del carril de Frank. Los reflejos de Frank tomaron el control. Pisó los frenos con fuerza, su pie martillando el pedal mientras el camión chillaba en protesta. Los neumáticos perdieron agarre al instante, deslizándose sobre el asfalto resbaladizo. Todo el camión se desvió ligeramente, el remolque patinando en un ángulo peligroso mientras el mundo giraba en destellos de faros y lluvia. Frank apretó los dientes, las manos blancas aferradas al volante, luchando contra el peso del vehículo mientras gemía y chirriaba debajo de él. La figura no se movió. No se inmutó. Solo estaba allí, como si supiera que Frank no tendría más opción que enfrentarla. El agua caía sobre ella en sábanas pesadas, la arpillera cayendo, revelando indicios de algo debajo, algo incorrecto. Los huecos vacíos en el saco se abrían más que antes, pozos profundos de negrura absoluta que parecían atraer la luz, devorándola. El corazón de Frank latía en su pecho, un tamborileo salvaje e implacable, mientras tomaba la decisión en una fracción de segundo. No, gruñó a través de dientes apretados, la palabra apenas audible sobre la tormenta. Puso el pie en el acelerador. El camión se lanzó hacia adelante, los neumáticos finalmente mordiendo la carretera, avanzando hacia la figura. Por un momento sin aliento, sintió como si el tiempo se ralentizara, la distancia cerrándose, el rugido del motor llenando su cráneo, la lluvia cayendo en sábanas tan espesas que era como conducir a través de una cascada. Medio esperaba que la figura se moviera, que desapareciera de nuevo como siempre lo hacía. Pero no lo hizo. Se mantuvo firme. Frank giró bruscamente en el último segundo, el camión rozando a la figura con apenas unos pies de sobra. La fuerza del paso envió una cascada de agua hacia la oscuridad, la parte trasera del remolque patinando antes de que él lo volviera a controlar. Pero no pudo evitarlo. Miró. Sus ojos saltaron al espejo lateral, el vidrio fracturado por años de desgaste y empañado por la lluvia, pero aún lo suficientemente claro para ver a la figura girando su cabeza. La arpillera se abrió. No en un desgarro, no en una herida irregular, sino con una separación lenta y deliberada, como si manos invisibles la estuvieran apartando. Debajo, no había rostro. Sin ojos, sin rasgos, nada humano. Solo había un vacío hueco y abierto, interminable y negro, tan oscuro que parecía que podía tragarse toda la noche entera. Lo miraba. O tal vez no necesitaba hacerlo. De alguna manera, Frank sentía su enfoque, un peso asentándose en su pecho, frío y pesado. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mientras el camión se alejaba a toda velocidad, poniendo distancia entre él y la figura, el vacío no creció ni lo siguió. En cambio, por primera vez, la figura vaciló. Su postura cambió, apenas, pero lo suficiente para que Frank lo notara. El hueco en su rostro pulsó, como si algo dentro de él titubeara. Frank parpadeó con fuerza, limpiando el parabrisas empañado con su manga mientras la tormenta comenzaba a amainar. La lluvia se redujo a un golpeteo constante y el trueno implacable se suavizó en un murmullo distante. El peso sofocante que había cargado desde ese primer encuentro, la sensación de algo siempre detrás de él, siempre esperando, se aligeró un poco, como la presión en el aire antes de que una tormenta se rompa.
No sabía qué había pasado allá afuera, pero algo había cambiado. Frank no durmió esa noche. Pero no fue por miedo. Había una extraña quietud dentro de él ahora, no exactamente paz, sino la ausencia del temor abrumador que había sido su sombra constante durante tanto tiempo. Condujo a través de la noche, el zumbido del motor constante bajo él, la tormenta ahora una llovizna fina, el cielo comenzando a aclararse en el horizonte con los primeros indicios del amanecer. Por primera vez en meses, no se sentía observado. La cosa, fuera lo que fuera, lo había seguido desde ese primer campo, antigua y paciente, sí, pero ahora parecía saber algo que no había sabido antes. Frank ya no estaba huyendo. Y tal vez eso era suficiente. Las millas rodaban bajo sus ruedas, interminables como siempre, pero esta vez, había algo más extendiéndose ante él. Posibilidad. Y cuando el cielo se abrió con el oro pálido de la mañana, Frank se dio cuenta de algo que no se había atrevido a creer hasta ahora. Finalmente lo estaba dejando atrás.